Oh don preciosísimo de la cruz, qué aspecto tiene más esplendoroso. No contiene como el árbol del paraíso el bien y el mal entremezclados, sino que en él todo es hermoso y atractivo, tanto para la vista como para el paladar. Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y estamos en una nueva edición del Sillón Bíblico, en el que leeremos hoy el precioso relato de Emaús, es decir, San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Sobre este texto ya he tenido otro Sillón Bíblico hace 3 años, el que quiere puede ir allí, no diré cosas muy distintas, aunque como ven ya empezamos de otra manera. ¿Por qué? Porque comencé con la lectura del inicio de un sermón de San Teodoro Estudita que leemos justamente en el oficio de lecturas de hoy. Un sermón precioso, en alabanza de la cruz. Miren qué cosas dice de la cruz, ¿no? Oh don preciosísimo de la cruz, qué aspecto tiene más esplendoroso. Simultáneamente estamos viendo un cuadro de Matías Grünewald, una de las representaciones, yo diría, más torturadas de Jesús en la cruz. Es muy bello el cuadro, pero con una mano en el corazón, ¿quién ve allí un aspecto esplendoroso? ¿Quién ve algo que es todo él hermoso y atractivo para la vista? ¿Quién ve allí a Dios crucificado? Si yo les pusiera hoy la foto de un ajusticiado, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Un país que todavía conserva pena de muerte, un ajusticiado en la silla eléctrica, ¿no? Lo vemos en las películas. ¿Les parecería que después venga alguien y les diga, ese es tu Dios, Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto? ¿Alguien vería allí a Dios? Bueno, pues la verdad que en la cruz no se ve a Dios. Y nosotros los cristianos, quizás con mucha naturalidad, nos colgamos cruces, ponemos cruces por todos lados, en las casas cristianas, en las habitaciones hay cruces. Yo mismo aquí atrás tengo mi cruz de TC, que es preciosa. Usamos y vemos la cruz con mucha naturalidad. Hablamos de la sangre de Cristo derramada por nosotros y de la muerte de Jesús con mucha naturalidad, como si allí de manera inmediata pudiéramos ver el don preciosísimo de la cruz. Y en cierto sentido es verdad, el cristiano ve allí el don preciosísimo, ve allí a su Dios, a la justicia ajusticiada. Sí que lo vemos, pero lo vemos después de un trabajo que en realidad fue haciendo toda nuestra fe. A lo largo de los primeros años, a lo largo de todo el siglo I con la escritura del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia de la Iglesia que fue releyendo aquello y encontrando cómo leer a Cristo en la cruz. No es inmediato. No es que yo voy hoy, soy, no sé, musulmán, voy hoy y pido el bautismo y entonces ya voy a ver a Cristo en la cruz. No. Se trata de que cuando yo entro en este camino, por eso el relato de Emaús precisamente se desarrolla en torno a un camino, camino de ida y camino de vuelta, en ese camino voy a ir aprendiendo a descubrir el don preciosísimo de la cruz. Voy a ir aprendiendo a ver a mi Dios crucificado. Voy a ir aprendiendo a ver que ese dolor de la cruz es a la vez todo él hermoso y atractivo. Pero no es algo de un solo momento. Y además no es algo que podemos dar por supuesto. Vamos a poner cruces. Todo el mundo las va a entender. No. La cruz no se entiende por sí misma. Fíjense que los primeros cristianos no representaban a Jesús en la cruz. Más bien rechazaban la idea de representar a Jesús en la cruz. Las primeras representaciones de Jesús eran la imagen del buen pastor, peces, la imagen de los peces gustaba mucho como alusión simbólica a Jesús, a su pesca milagrosa,
la misma palabra, pez en griego, ichthys, se sirvió como anagrama para el nombre de Jesús. Pero la cruz no. La primera representación de la cruz que tenemos, no recuerdo ahora si es final del siglo II, principio del tercero, y es una imagen irónica, es una burla hacia los cristianos, el grafito de Alexamenos. Es un crucificado con cara de asno y abajo dice, este es tu Dios, Alexamenos. Se ve que Alexamenos era un cristiano del grupo, y entonces se burlan de él representándole a su Dios crucificado. La representación de la cruz así ya como un objeto devocional y de una manera más inmediata, recién la tenemos a partir del siglo IV, ¿no? Con todo la cuestión del descubrimiento real o supuesto de la Vera Cruz, todo el descubrimiento de los santos lugares, la apreciación del aspecto humano de la pasión del Señor, ¿no? Recién ahí va despuntando y va a llegar finalmente a textos como lo que leímos, ¿no? De San Teodoro Estudita. Nosotros leímos apenas un párrafo, pero sería lindo que leyeran hoy la segunda lectura del oficio de lecturas, porque realmente es una alabanza de la cruz muy profunda. Es decir, que la cruz es para nosotros la revelación del Dios, la revelación plena de Dios, pero al mismo tiempo no llegamos a ello de manera inmediata. Bueno, precisamente vamos a tratar de ver cómo en este relato se nos plantea ese camino hacia la revelación de Dios en la cruz. Y lo primero es situar el texto. Este texto queda en el medio de otros dos. Todo el capítulo 24 de San Lucas es como un friso de 3 momentos, y este es el momento central. Es central en muchos aspectos. Es central porque queda en el medio, pero es también central porque es donde, podríamos decir, se plantea el método, entre comillas, el método para pasar de la tortura de la cruz a la cruz como revelación. El método. Entonces es central en ese doble sentido. Es también un fragmento que está gradual, está en un camino. El capítulo 24 es todo un camino. Ocurre en un solo día, pero es todo un camino. Empezamos con las mujeres que van al sepulcro y reciben un anuncio de que Jesús vive, pero no lo ven todavía. No tienen una experiencia del resucitado. Segundo relato, el de Emaús. Entonces, aquí los discípulos tienen una experiencia de Jesús resucitado, pero es una experiencia muy curiosa, porque todo el tiempo que están con Él no saben que es el resucitado. Y mientras tanto, se les va desgranando las Escrituras para que lo descubran. Para que lo descubran en la cruz. Necios, tardos para llegar a creer lo que los profetas dijeron. Y entonces Jesús les explica las Escrituras. Es el segundo momento. Y cuando lo ven, se les desvanece. Pero ya algo en ellos ha cambiado. Ahora hacen el camino inverso. Iban de Jerusalén a Emaús, apesadumbrados y charlando sobre lo ocurrido de manera inmediata. Ahora van de Emaús a Jerusalén, charlando también sobre lo ocurrido de manera inmediata, porque van hablando sobre esto que les acaba de pasar, pero ya no van apesadumbrados. Ya el corazón les arde. Segundo momento. Y tercer momento, Jesús que se les manifiesta y dice que les abre la comprensión para que lean y comprendan la Escritura. Y ahora otra vez desaparece, otra vez se va. Porque el final del tercer relato de este tríptico, también Jesús no está. Y sin embargo ellos quedan con una profunda alegría en el corazón y quedan
anclados a ese Jesús. Y dice que iban todos los días al templo y con gozo rezaban en el templo. El evangelio que había empezado en el templo termina también en el templo, pero de una manera nueva. No lo ven, pero ahora ya lo tienen con ellos. Lo tienen con ellos. Ahora además tienen no solo las escrituras y las explicaciones de Jesús, sino que ahora tienen la capacidad para leerlas por sí mismos. Les abrió el entendimiento, dice. Entonces ven, es gradual. Todo el capítulo 24 es un camino de comprensión y de recepción del resucitado. Dentro de ese camino, como les digo, la escena central es esta de Emaús, que tiene una estructura muy bonita, porque es una estructura en gran medida circular. O sea, empieza y termina, primero que empieza y termina en el mismo sitio, porque empieza y termina en Jerusalén. Como es muy de Lucas eso, empieza y termina en Jerusalén. Por un lado están en Jerusalén y salen hacia Emaús. Y allí, como les digo, conversan. Conversan apesadumbrados, conversan consternados con lo que ocurrió. Se les une Jesús y les empieza a hablar, pero todavía no descubren quién es. Y recién en la fracción del pan descubren quién es, pero inmediatamente les desaparece. Hay algo muy profundo en este texto, con esto de se ve, pero no se ve. Está, pero no está. En la pasión está Dios, está obrando Dios, pero no se lo ve. Y hay que aprender a verlo. Y fíjense que esto de algo que está y está obrando, pero tengo que aprender a verlo, en definitiva es la Eucaristía. En la Eucaristía nos pasa eso. En la fracción del pan, lo rompo, el pan para compartirlo, y resulta que tampoco veo al Señor. Pero está obrando. Ese mismo acto de la fracción del pan es obra del propio Dios. Es Él el que parte para nosotros el pan. ¿Ven? Entonces, tiene mucho que ver con que en el relato de Emaús, aunque el centro está puesto en la explicación de la Escritura, todo ocurre en relación a la fracción del pan. Porque de lo que habla es de cómo ver lo que no se ve. Y qué importante es aprender a ver lo que no se ve. Ahora bien, ¿cuál es el método? ¿Cómo se llega a ver lo que no se ve? ¿Cómo se llega a ver la justicia ajusticiada en la cruz? ¿Cómo se llega a ver que el que está en la cruz no es un malhechor, es Dios? ¿Cómo se llega a ver en todo malhechor crucificado a lo largo de la historia al Dios que de alguna manera está también sufriendo allí? ¿Cómo se llega a ver en la enfermedad, por ejemplo, al Dios que está sufriendo en esa enfermedad y no solo un sufrimiento absurdo? ¿Cómo se llega a ver eso? ¿Cuál es el método? Bueno, esto es lo que nos plantea el relato de Emaús. Ellos les pregunta de qué conversan y ellos les hacen, podríamos decir así, como dice Aletti, un exégeta actual, le hacen un resumen del Evangelio. Lo de Jesús el Nazareno, capítulos 1 y 2 de Lucas, que fue un profeta poderoso en obra de 100 palabras, capítulos 4 al 10, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, todo el viaje de Jerusalén con el tema de la entrega y finalmente la pasión, capítulo 23, y nuestros jefes para que lo condenaban a muerte y lo crucificaron. Así que prácticamente se puede decir que en estos dos versículos está el Evangelio de San Lucas. Bueno, ellos saben lo que ocurrió, ¿ven? Pero no ven en eso nada. ¿Y nosotros vemos algo? No, tampoco. La verdad es que el que diga que ve algo en eso, nos está mintiendo. Ahí no se ve a Dios. Y no se ve la justicia ajusticiada. Y no se ve sentido al dolor. Entonces, él les responde: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Están mirando mal. Estás mirando el objeto equivocado.
Si crees que vas a ver a Dios en la cruz, si crees que vas a ver a Dios en la cruz de Grünewald, no lo vas a ver allí, porque no es allí donde se ve. Lo que verdaderamente está colgado en la cruz está dicho en los profetas. Está dicho en cada palabra bíblica. Está dicho en la revelación. Allí está. Lo que ves, no es lo que en realidad tienes que ver. Por eso él no les reprocha lo que ellos ven, no les dice que necios y torpes soy para descubrir lo que ocurrió. No, eso sería un Cristo bastante curioso, ¿no? Si pretendiera que uno viera lo que no se ve. No, les dice, el reproche de Jesús va en que ellos gastan el tiempo en ver ese dolor y no gastan el tiempo en buscar el sentido de ese dolor donde verdaderamente está. Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y fíjense, con esta palabra los orienta hacia dónde hay que ver. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ese es el método. Ahora, claro, no es que yo voy a ir al Antiguo Testamento, abro el Antiguo Testamento, empiezo a leer y me voy a encontrar con Cristo. Esa imagen un poco infantil de la lectura del Antiguo Testamento nos ha hecho mucho daño. Porque decimos, no, el Antiguo Testamento contiene a Cristo, entonces le damos el Antiguo Testamento a la persona para que lo lea, y la persona empieza a leer y resulta que no habla de Cristo, y no descubre a Cristo. Y Cristo no es inmediatamente visible en el Antiguo Testamento. Cuando lo leemos como una historia, cuando lo leemos incluso como una historieta, no es inmediatamente visible Cristo. Resulta que es visible, pero también según la dinámica de lo profundo y lo oculto, del símbolo y de la aproximación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron los primeros cristianos? Empezaron a escudriñar la Escritura. ¿Cómo la escudriñaron? Con la inteligencia que Jesús les dio. Así termina el capítulo 24, como les dije antes, ¿no? Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran la Escritura. No basta leerlas, hay que comprenderlas. ¿Y cómo se las comprende? Escudriñando en ella los signos en los cuales Dios aparece no como el Todopoderoso que todo lo resuelve, sino precisamente como el débil que nos va, como el débil que nos va acercando, nos va buscando, se va moviendo. Hay un exégeta que me gusta, norteamericano actual, que cuando hace su interpretación de los salmos, yo usé esa interpretación en uno de mis cursos, habla de los salmos de deambulación. ¿Por qué? Porque el creyente llega a esos salmos, y los salmos del justo perseguido, los salmos de lamentación, los salmos en donde pedimos a Dios una respuesta que no viene, cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Antes, cuando mi alma se acongoja te recuerdo. Esos salmos se los llama de deambulación. ¿Por qué? Porque vamos como andando por ellos y Dios se nos va escapando de las manos. Porque claro, buscamos el todopoder y resulta que no lo encontramos el todopoder. Y buscamos al Dios que en realidad es el becerro de oro. Y resulta que el Dios no es el becerro de oro, es el Dios que se lamenta por este pueblo obcecado, que no logra enderezarle el camino, ¿no? Y no logra mostrarle cuál es su propósito. Le da la ley, pero es imposible que ese pueblo la cumpla, porque ese pueblo lo que busca es el becerro de oro, el ídolo. Bueno, nosotros también un poco, normalmente cuando vamos al Antiguo Testamento lo que vamos a buscar es el triunfo de Dios. Y no vamos a buscar esa deambulación de Dios que nos va mostrando que el camino de Él es estar cerca del dolor del hombre.
¿Y quién es el que nos muestra eso? El resucitado. Por eso la cruz solamente la podemos comprender con la palabra de resurrección, no sola. La cruz no es dolor. La cruz es el dolor del que ha resucitado y ahora sí nos muestra ese dolor y nos dice, ¿ves? Estaba inscrito ya en toda la historia. En toda la historia de tu fe estaba inscrito que esa resurrección llegaba a partir del dolor, a partir del sufrimiento, a partir de la entrega, a partir de la traición. Fíjense cuántas veces en nuestra piedad cristiana, ¿no? Y esto es muy visible en muchas himnos y oraciones de Semana Santa, donde nos lamentamos de toda la entrega de Jesús. Jesús al contrario, como lo dice muy bien el Evangelio de Juan, no, nadie me quita la vida, yo la entrego. Al contrario, ¿cómo te vas a lamentar de la traición? La traición fue el paso para llegar a esa gloria. El dolor fue el paso para llegar a esa gloria. Ese saber de la cruz es lo que la hace preciosísimo don, aspecto esplendoroso, todo él hermoso y atractivo para la vista. Esa entrega del crucificado que llega a ser resucitado, que llega a ser levantado por Dios a la gloria, eso es lo que hace hermosa la cruz. Por eso son indisolubles. Y claro, si nosotros separamos la cruz de la resurrección, si separamos el binomio cruz-resurrección de la escritura que la explica, si separamos cruz, resurrección y escritura que la explica del don de la Eucaristía, de la fracción del pan que la realiza cada día, entonces perdemos de dimensión lo que es la cruz. Y la cruz termina siendo, bueno, la película La Pasión, ¿no? Mucha sangre, cuanta más sangre, mejor. Pero eso no es la cruz. La cruz no es cuanto más sangre, mejor. La cruz es esto que Jesús explica en el relato de Emaús. Buscar, comprender la cruz, pero en los signos de la historia de cómo Dios fue dialogando con el hombre a lo largo de toda la revelación. Por eso hablar de una fe cristiana sin esa relación continua con el Antiguo Testamento es muy difícil. Fíjense que, claro, si van al Evangelio de Lucas, dirán, pero Lucas borra con el codo lo que escribió con la mano, porque es posiblemente uno de los evangelios que menos cita de manera directa el Antiguo Testamento. Es verdad, el Evangelio cita muy poquitas veces el Antiguo Testamento. Sin embargo, si van a Hechos de los Apóstoles, es decir, cuando Cristo ya les abrió el entendimiento para comprender lo que estaba escrito sobre él, entonces ahí es una explosión de citas. Y es continua la búsqueda de ese diálogo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, muy bien, espero que esto ayude también a nosotros a que nos larguemos a ese diálogo y que nunca nos alejemos del Antiguo Testamento, que es la palabra que el resucitado nos abre para que comprendamos su cruz. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.